El silencio en el penthouse era absoluto, pesado y mortal. Mateo Montenegro empujó la inmensa puerta de roble macizo. Esperaba escuchar los pasos suaves de su esposa sobre el mármol italiano. En su lugar, solo lo recibió el zumbido helado del aire acondicionado central. Caminó por el pasillo principal de su propiedad de 3 pisos en Brickell. Las luces de la bahía de Biscayne parpadeaban a través de los ventanales de cristal que iban del piso al techo. El aire olía a su propia colonia costosa y a un vacío inquietante. Mateo aflojó el nudo de su corbata de seda, sintiendo una extraña opresión en el pecho. Se dirigió directamente hacia la habitación del bebé. Las paredes pintadas de un verde salvia perfecto estaban iluminadas por la luz de la luna. La cuna de madera tallada a mano estaba vacía, las sábanas intactas, sin una sola arruga. Valeria tenía 7 meses de embarazo. A esta hora siempre estaba sentada en la mecedora, leyendo o simplemente descansando. Pero la habitación estaba desierta, envuelta en una quietud que le heló la sangre. Mateo giró sobre sus talones y caminó hacia la inmensa cocina de concepto abierto. Sobre la isla central de mármol blanco, había un solo objeto brillando bajo las luces dicroicas. Era el anillo de compromiso de diamantes de corte antiguo que había pertenecido a la abuela de Mateo. Junto a la joya, descansaba una pequeña tarjeta de papel grueso. Mateo tomó la tarjeta con dedos que de repente se sentían torpes. La caligrafía de Valeria era elegante, firme y carente de cualquier temblor emocional. El mensaje constaba de una sola línea. Estoy cansada de ser la única que es fiel en esta casa. Mateo soltó una risa seca, un sonido áspero que rebotó en las paredes de cristal. Su primera reacción no fue el pánico, sino la arrogancia pura y dura de un hombre acostumbrado a tener el control total. Pensó que era un berrinche, una rabieta hormonal de una mujer embarazada que finalmente había descubierto sus indiscreciones. Mateo veía su vida como un balance general corporativo. Valeria era un activo fundamental, la mujer de familia tradicional que le daba respetabilidad ante la élite de Miami. Luciana, su amante de 24 años, era simplemente una adquisición temporal, un lujo desechable. Con paso firme, Mateo subió la escalera de caracol hacia la suite principal. Abrió las puertas del inmenso vestidor de Valeria, esperando encontrarlo vacío. Pero los vestidos de diseñador seguían colgados en perfecto orden. Los bolsos de lujo estaban alineados en los estantes, intactos y acumulando polvo. Mateo frunció el ceño, sintiendo que la primera grieta aparecía en su fachada de seguridad. Comenzó a abrir los cajones inferiores, buscando frenéticamente. La ropa cómoda de Valeria, sus suéteres anchos, sus pantalones de descanso, habían desaparecido. Corrió hacia el baño principal y abrió el botiquín de espejos. Sus cremas costosas seguían allí, pero los frascos de vitaminas prenatales ya no estaban. Valeria no se había ido en un arranque de furia llevándose sus lujos. Se había llevado lo estrictamente necesario para sobrevivir. Mateo sacó su teléfono del bolsillo y marcó el número de su esposa. Una voz automatizada le informó que el número marcado ya no estaba en servicio. El corazón de Mateo comenzó a latir con una fuerza dolorosa contra sus costillas. Abrió la aplicación de seguridad de su teléfono para revisar las cámaras del penthouse. La pantalla mostró un mensaje de error, indicando que el sistema había estado desconectado durante una ventana exacta de 45 minutos esa misma tarde. Alguien había apagado las cámaras, había empacado en silencio y se había desvanecido en el aire de Miami. De repente, la pantalla de su teléfono se iluminó con una ráfaga de mensajes de texto. No era Valeria, era Luciana. La modelo de redes sociales le enviaba mensajes llenos de emojis y signos de exclamación. Ya le dijiste, mi amor, por fin seremos libres, decía el primer mensaje. Mateo sintió que el suelo de mármol desaparecía bajo sus pies. Luciana asumía que él había dejado a su esposa, que el camino estaba libre para ella, pero la mente calculadora de Mateo vio inmediatamente el panorama completo. Un multimillonario de bienes raíces, una esposa embarazada desaparecida sin dejar rastro, una amante joven y ambiciosa enviando mensajes sobre ser libres. Mateo se dio cuenta con un terror paralizante de que no parecía un esposo abandonado, parecía el principal sospechoso de un asesinato. El sonido del timbre del penthouse cortó el silencio como el filo de un cuchillo. Mateo saltó, guardando el teléfono en su bolsillo con manos temblorosas. Caminó hacia la puerta principal, intentando componer su rostro, intentando volver a ser el intocable director ejecutivo del Grupo Montenegro. Abrió la puerta y se encontró con la mirada dura y cínica del detective Ramírez. Ramírez era un veterano de 50 años de la policía de Miami. Llevaba un traje barato que contrastaba violentamente con la opulencia del lugar. El detective había pasado décadas viendo a hombres ricos salir impunes de crímenes atroces, y su instinto estaba afilado. «Buenas noches, señor Montenegro», dijo Ramírez, sin un ápice de respeto en su tono. «Recibimos una llamada anónima sobre un posible disturbio doméstico en esta residencia».
Mateo forzó una sonrisa condescendiente, apoyándose en el marco de la puerta. Debe ser un error, detective. Mi esposa y yo tuvimos una pequeña discusión, pero ella salió a tomar aire. Ramírez no sonrió, sus ojos oscuros escaneando el interior del penthouse por encima del hombro de Mateo. Salió a tomar aire dejando su teléfono celular apagado y su anillo de... Mateo tragó saliva, dándose cuenta de que el detective ya había visto el anillo desde la puerta. El detective dio un paso adelante, obligando a Mateo a retroceder y dejarlo entrar. Ramírez caminó lentamente por la sala de estar, observando los muebles de diseño y las obras de arte contemporáneo. Se detuvo frente a la isla de la cocina y señaló la nota con un bolígrafo. Parece que su esposa estaba cansada de algo más que una simple discusión, señor Montenegro. Mateo apretó los puños, sintiendo que el control de la situación se le escapaba de las manos. Le aseguro que Valeria está perfectamente bien. Probablemente esté en un hotel en South Beach castigándome por trabajar demasiado. Ramírez se giró para mirarlo, sus ojos deteniéndose en un pequeño rasguño en el antebrazo de Mateo. ¿Y ese rasguño, señor Montenegro, también es producto de trabajar demasiado? Mateo miró su brazo, recordando que se había raspado con la puerta de su auto deportivo esa misma mañana, pero bajo la mirada acusadora del detective, la verdad sonaba como una mentira barata. Antes de que Mateo pudiera responder, el suave sonido del ascensor privado anunció una llegada. Las puertas de acero inoxidable se abrieron con un susurro elegante. Luciana salió del ascensor, envuelta en una gabardina de diseñador, con el maquillaje perfectamente corrido para simular angustia. Mateo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Luciana corrió hacia él, ignorando por completo la presencia del detective. Mateo, mi amor, vine en cuanto pude. ¿Qué pasó con Valeria? Estoy aquí para apoyarte. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Ramírez sacó una pequeña libreta de su bolsillo, una sonrisa fría y depredadora asomando en sus labios. Vaya, vaya, dijo el detective, anotando algo con calma. Parece que el motivo acaba de entrar por la puerta principal usando perfume francés. La arrogancia de Mateo finalmente se quebró, dando paso a una furia ciega y desesperada. Agarró a Luciana por el brazo con una fuerza brutal, clavando sus dedos en la carne de la joven. «Lárgate de aquí ahora mismo», le siseó Mateo entre dientes, sus ojos inyectados en sangre. Luciana soltó un grito de dolor y sorpresa, retrocediendo tropezando con sus propios tacones. «Me estás lastimando, Mateo», sollozó ella, mirándolo con terror real. Ramírez dio un paso al frente, su mano descansando peligrosamente cerca de su arma reglamentaria. «Suelte a la chica, Montenegro», ordenó el detective con una voz que no admitía réplica. Mateo la soltó como si quemara, retrocediendo con las manos en alto, su respiración agitada. Su imagen impecable, la fachada del empresario perfecto, se había hecho añicos en menos de 5 minutos. Luciana corrió de vuelta al ascensor, presionando el botón frenéticamente mientras lloraba. Ramírez miró a Mateo con una expresión de absoluto desprecio. «No salga de la ciudad, señor Montenegro», le advirtió el detective antes de caminar hacia la salida. «Vamos a encontrar a su esposa, y cuando lo hagamos, usted y yo tendremos una conversación muy larga». La puerta se cerró detrás del detective, dejando a Mateo solo en el inmenso y frío penthouse. Sabía que la policía de Miami era incompetente, pero no podía permitirse el lujo de esperar a que construyeran un caso en su contra. Necesitaba respuestas, y las necesitaba fuera de los canales oficiales. A la mañana siguiente, Mateo se reunió con Diego en un almacén abandonado cerca del puerto de Miami. Diego era un investigador privado de 45 años, un hombre rudo que operaba en las sombras de la élite. Antiguo rastreador con conexiones en los carteles, Diego era el hombre al que los ricos llamaban cuando necesitaban que un problema desapareciera. Pero esta vez, el problema era un fantasma. Diego arrojó una carpeta gruesa sobre una mesa de metal oxidado. El sonido resonó en el almacén vacío, haciendo que Mateo se sobresaltara. «Tu esposa no tuvo un ataque de pánico y huyó, patrón», dijo Diego, encendiendo un cigarrillo. «Lleva planeando esto desde hace 6 meses». Mateo abrió la carpeta, sus ojos escaneando los documentos con incredulidad. Diego exhaló una nube de humo gris y comenzó a detallar la pesadilla. Valeria había estado retirando efectivo de cuentas conjuntas en incrementos de $9,900. Lo hacía para evitar el umbral de $10,000 que activa las alertas automáticas de los bancos federales. Había acumulado cientos de miles de dólares en efectivo irrastreable, pero eso no era lo peor. Diego señaló una serie de capturas de pantalla impresas. «Encontramos un rastro digital en la computadora de su biblioteca personal», continuó el investigador. «Búsquedas sobre países sin tratados de extradición, leyes de custodia internacional y, lo más preocupante, refugios para mujeres maltratadas». Mateo sintió un nudo de hielo en el estómago. «Yo nunca le he puesto una mano encima», susurró Mateo, su voz temblando por primera vez.
Diego lo miró con una expresión vacía, sin juzgar, pero sin creerle del todo. No importa lo que sea verdad, patrón, importa lo que ella dejó para que la policía encuentre. Valeria había construido meticulosamente una narrativa de abuso, miedo y desesperación. Había dejado un rastro de migas de pan digital diseñado específicamente para que un detective como Ramírez lo siguiera. Mateo cerró la carpeta de golpe, sintiendo que el aire del almacén lo asfixiaba. Su esposa, la mujer de familia dócil y sumisa, poseía una mente brillante y aterradoramente metódica. Era la arquitecta invisible de su inminente destrucción. Mientras Mateo intentaba procesar la magnitud de la trampa, su teléfono vibró con una alerta de noticias. Abrió la aplicación y vio el rostro de Luciana ocupando toda la pantalla. La modelo estaba en vivo en el programa de chismes más visto de la televisión hispana en horario estelar. Llevaba un vestido recatado, sin maquillaje, y lloraba con una convicción digna de un premio de la Academia. Mateo subió el volumen, escuchando cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real. Yo solo quería ayudarlo. Sollozaba Luciana ante las cámaras, secándose una lágrima inexistente. Él siempre me decía que Valeria estaba inestable, que él tenía que controlarla por su propio bien. El presentador del programa, con rostro sombrío, le preguntó si alguna vez había presenciado violencia. Luciana dudó, una pausa calculada para generar el máximo impacto dramático. Nunca lo vi golpearla, dijo Luciana con voz temblorosa, pero la forma en que él la miraba, la forma en que le gritaba a puerta cerrada, me daba terror. Mateo apagó el teléfono sintiendo náuseas. La diáspora hispana de Miami, obsesionada con la imagen y la moralidad pública, estaba devorando la historia. Las acciones del Grupo Montenegro comenzaron a desplomarse en la bolsa de valores antes del mediodía. Los inversores detestaban los escándalos. Y un director ejecutivo sospechoso de asesinar a su esposa embarazada era el peor escándalo posible. A miles de kilómetros de distancia, el clima era drásticamente diferente. El calor sofocante de Miami fue reemplazado por el frío cortante de una cabaña aislada en las montañas nevadas de Vermont. El viento aullaba contra las ventanas de madera, pero el interior estaba cálido, iluminado por el fuego de una chimenea de piedra. Valeria estaba sentada en un sillón de cuero desgastado, envuelta en una manta gruesa. Su apariencia había cambiado radicalmente. Su largo cabello oscuro había sido cortado a la altura de los hombros y teñido de un rubio cenizo. No llevaba una gota de maquillaje, y sus ojos, antes suaves y complacientes, ahora brillaban con una frialdad calculadora. Sobre sus rodillas descansaba una computadora portátil, donde la entrevista de Luciana se reproducía en silencio. Valeria observó las lágrimas falsas del amante de su esposo, y una pequeña sonrisa sin alegría curvó sus labios. Todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado. Cerró la computadora y miró hacia el fuego, dejando que los recuerdos de hace 6 meses la inundaran. Recordó el día exacto en que su amor por Mateo murió y nació su sed de venganza. Había sido un martes por la tarde, mientras organizaba el equipo de golf de Mateo para un torneo de caridad. En el fondo de la bolsa de cuero, sus dedos habían rozado un objeto duro y rectangular. Era un teléfono desechable, un modelo barato que desentonaba por completo con el estilo de vida de su esposo. Valeria, impulsada por un instinto visceral, había encendido el dispositivo. No tenía contraseña. La arrogancia de Mateo era tan grande que ni siquiera se había molestado en proteger sus secretos. Valeria había abierto la bandeja de mensajes y había leído las conversaciones con Luciana. No eran solo mensajes de infidelidad, eran disecciones crueles de su propio matrimonio. Mateo se burlaba de su cuerpo cambiante por el embarazo. Se reía de su dedicación a la casa llamándola una reliquia aburrida. Pero el mensaje que le había roto el alma y reconstruido su mente fue uno enviado la noche de su aniversario. Es una ingenua, había escrito Mateo. No se da cuenta de nada. Es el camuflaje perfecto para mis negocios. Pero en cuanto nazca el niño, la enviaré a Colombia con una pensión miserable. Valeria había caído de rodillas sobre la alfombra persa de la biblioteca, llorando hasta que le faltó el aire. Pero cuando las lágrimas se secaron, algo oscuro y afilado tomó su lugar. Mateo había olvidado un detalle crucial sobre la mujer con la que se había casado. Antes de ser la esposa trofeo del Grupo Montenegro, Valeria había sido una de las periodistas de investigación más brillantes de Bogotá. Había desmantelado redes de corrupción política antes de cumplir los 25 años. Había sacrificado su carrera para construir el imperio de imagen de Mateo. Y ahora, usaría esas mismas habilidades para destruirlo. Durante los siguientes 6 meses, Valeria no dijo una sola palabra sobre su descubrimiento. Siguió sonriendo en las cenas de gala, siguió besando a su esposo antes de dormir. Pero en las sombras, comenzó a cavar en las entrañas financieras del Grupo Montenegro. Descubrió las empresas fantasma en las Islas Caimán,
Rastreó los sobornos pagados a los funcionarios de zonificación de la ciudad de Miami. Documentó el fraude masivo que sostenía el estilo de vida multimillonario de su esposo. Valeria no solo iba a dejarlo, iba a aniquilar su existencia. De vuelta en el presente, en la cabaña de Vermont, Valeria tomó un teléfono celular prepago que había comprado en efectivo en una gasolinera. Marcó el número directo del Departamento de Policía de Miami, un número que había memorizado semanas atrás. Esperó a que la operadora la transfiriera a la división de homicidios. Cuando escuchó la voz áspera del detective Ramírez al otro lado de la línea, Valeria cerró los ojos y entró en personaje. Su respiración se volvió errática, su voz temblaba con un terror genuino. «Detective Ramírez», susurró Valeria, asegurándose de sonar como si estuviera escondida en un armario. «No puedo decirle quién soy, pero sé lo que le pasó a la esposa de Mateo Montenegro». Hubo un silencio tenso en la línea, seguido por el sonido de una silla moviéndose bruscamente. «La escucho». «Señora, dígame dónde está», respondió Ramírez, su tono cambiando a una urgencia profesional. Valeria soltó un sollozo ahogado, apretando el teléfono contra su oído. Él tiene una unidad de almacenamiento en Hialeah. Está a nombre de una de sus empresas fantasma, Soluciones del Caribe. Valeria hizo una pausa, dejando que el silencio construyera la tensión. Él guarda cosas allí, cosas que me dan mucho miedo. Por favor, vaya antes de que él las destruya. Valeria colgó el teléfono inmediatamente. Sacó la tarjeta de memoria del dispositivo y la arrojó al fuego de la chimenea. Observó cómo el plástico se derretía y se convertía en cenizas. La trampa había sido activada. En Miami, el pánico de Mateo había alcanzado niveles críticos. Había recordado la unidad de almacenamiento en Hialeah, el lugar donde guardaba los libros de contabilidad reales de su imperio corrupto. Si la policía o el investigador privado llegaban allí, no solo enfrentaría cargos por la desaparición de su esposa, sino por décadas de fraude corporativo. Mateo llamó a Diego desde un teléfono seguro en su oficina del rascacielos Montenegro. «Necesito que vayas a Hialeah ahora mismo», le ordenó Mateo, su voz al borde de la histeria. «Vacía la unidad 304. Quema todo lo que encuentres. No dejes ni un solo papel». Diego aceptó el trabajo por una tarifa exorbitante y colgó. Mateo se sirvió un vaso de whisky puro, sus manos temblando tanto que el cristal tintineó contra sus dientes. Caminó hacia el ventanal de su oficina, mirando la ciudad de Miami extendiéndose bajo sus pies. Había construido este imperio con crueldad y cálculo, y no iba a dejar que una esposa despechada se lo quitara. El teléfono de su escritorio sonó, una línea directa que solo usaban sus abogados corporativos. Mateo contestó, esperando buenas noticias sobre el control de daños en los medios. «Señor Montenegro», dijo la voz de su abogado principal, sonando inusualmente pálida. «La Comisión de Bolsa y Valores acaba de congelar todos los activos del Grupo Montenegro». Mateo dejó caer el vaso de whisky, el cristal estallando en 1000 pedazos sobre la alfombra de lana. «¿De qué estás hablando?», gritó Mateo, la vena de su cuello latiendo con furia. «Recibieron un paquete anónimo esta mañana con pruebas irrefutables de lavado de dinero y sobornos», explicó el abogado. «Mateo, el FBI está en camino a tu edificio. Tienes que salir de ahí ahora mismo». Antes de que Mateo pudiera procesar la orden, su teléfono celular vibró en su bolsillo. Era Diego. Mateo contestó, su respiración convertida en un jadeo errático. «Llegué tarde, patrón», dijo la voz de Diego, mezclada con el sonido de sirenas de policía en el fondo. «La policía ya está aquí. Tienen una orden de registro. Están sacando cajas de documentos». Mateo sintió que el mundo giraba a su alrededor. «Y hay algo más, patrón», añadió Diego, su tono volviéndose sombrío. «Vi a un oficial sacar un diario encuadernado en cuero. Lo abrieron frente a mí». Diego hizo una pausa, sabiendo que las siguientes palabras sellarían el destino de su cliente. «Está lleno de entradas escritas a mano por su esposa, detallando meses de abusos físicos. Dice que temía por su vida». Mateo dejó caer el teléfono, retrocediendo hasta chocar contra su escritorio de caoba. Valeria no solo había expuesto su fraude financiero, había falsificado un diario de abusos y lo había escondido junto a las pruebas de sus crímenes corporativos. Había entrelazado su destrucción financiera con su condena moral y penal. Era una obra maestra de la venganza. El sonido de las sirenas comenzó a elevarse desde las calles de Brickell, perforando el aislamiento acústico de su oficina. Mateo corrió hacia el ascensor privado, su mente trabajando a 1000 por hora, buscando una salida, una excusa, un chivo expiatorio. Las puertas del ascensor se abrieron en el inmenso vestíbulo de cristal del rascacielos, pero no había escapatoria. El vestíbulo estaba lleno de empleados aterrorizados, guardias de seguridad desarmados y una docena de oficiales de policía de Miami. Las luces rojas y azules de las patrullas parpadeaban a través de las paredes de cristal, pintando el mármol blanco con colores de emergencia.
En el centro del caos, de pie con una calma absoluta, estaba el detective Ramírez. Ramírez sostenía un par de esposas de acero que brillaban bajo las luces del techo. Mateo Montenegro, dijo Ramírez, su voz resonando en el inmenso espacio. Queda usted bajo arresto por fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración en relación con la desaparición de Valeria Montenegro. Los flashes de las cámaras estallaron fuera del edificio. Los periodistas de los medios hispanos se empujaban contra las puertas de cristal, capturando la caída del intocable multimillonario. Mateo intentó mantener la compostura, intentó levantar la barbilla con arrogancia, pero sus piernas temblaban. Dos oficiales lo agarraron por los brazos, girándolo bruscamente y empujándolo contra el mostrador de recepción. El frío metal de las esposas se cerró alrededor de sus muñecas con un clic definitivo. Era la humillación absoluta, la destrucción pública de todo lo que había construido. Mientras los oficiales lo levantaban para escoltarlo hacia la salida, el teléfono celular de Mateo vibró en el bolsillo de su pantalón. Ramírez, siguiendo el protocolo, metió la mano en el bolsillo del traje de Mateo y sacó el dispositivo para confiscarlo. La pantalla se iluminó, mostrando un mensaje de texto entrante de un número desconocido. El detective miró la pantalla y luego miró a Mateo con una expresión indescifrable. Ramírez giró el teléfono para que Mateo pudiera ver el mensaje. Era una fotografía de alta resolución. Mostraba a Mateo en ese exacto momento, esposado, con el rostro pálido y derrotado, rodeado de policías en su propio vestíbulo. La foto había sido tomada desde un ángulo elevado, desde uno de los rascacielos al otro lado de la calle. Debajo de la imagen había un breve mensaje de texto. El terror puro y absoluto finalmente se apoderó de él, paralizando su corazón. Ella estaba viva, estaba observando cada segundo de su caída, y la pesadilla apenas acababa de comenzar. Mientras las puertas de la patrulla se cerraban de golpe, aislando a Mateo del frenesí de los flashes y los gritos de los periodistas, a varios kilómetros de allí, el pánico consumía a otra persona. Luciana caminaba de un lado a otro en su apartamento de lujo en South Beach. Las pantallas gigantes de su sala de estar transmitían en vivo el arresto de Mateo Montenegro. Los presentadores de noticias hablaban de fraude masivo, lavado de dinero y la misteriosa desaparición de su esposa embarazada. Luciana sentía que el aire acondicionado de su apartamento había dejado de funcionar. El sudor frío le recorría la espalda, arruinando la seda de su bata de diseñador. Su teléfono no dejaba de vibrar con notificaciones de sus redes sociales. Sus seguidores, que antes la adoraban, ahora la bombardeaban con insultos, acusándola de ser la cómplice de un monstruo. La ambiciosa modelo de 24 años se dio cuenta de que su castillo de naipes se estaba derrumbando a una velocidad vertiginosa. Mateo ya no era su boleto hacia la alta sociedad de Miami. Ahora era un ancla de plomo que la arrastraría hasta el fondo del océano. Luciana sabía que tenía que huir, desaparecer antes de que la policía de Miami decidiera que ella sabía más de lo que aparentaba. Pero para huir necesitaba dinero en efectivo, mucho dinero. Recordó de inmediato la caja fuerte personal que Mateo mantenía oculta en su oficina privada de Fisher Island. Él le había dado la combinación meses atrás, en un momento de debilidad y arrogancia, presumiendo de los fajos de billetes de $100 y los diamantes sueltos que guardaba para emergencias. Luciana se vistió rápidamente, cubriendo su rostro con unas gafas de sol oscuras y un sombrero de ala ancha. Condujo su automóvil deportivo por la calzada de MacArthur, con las manos temblando sobre el volante de cuero. Al llegar al edificio de oficinas en Fisher Island, utilizó su tarjeta de acceso, agradeciendo que la seguridad aún no hubiera sido alertada para bloquearla. El silencio en los pasillos de mármol era sepulcral. Entró en la oficina de Mateo, cerrando la pesada puerta de caoba detrás de ella con un clic que resonó en la habitación vacía. Caminó directamente hacia la estantería de libros de derecho y tiró del volumen falso que ocultaba el panel de acero. Sus dedos temblaban tanto que tuvo que introducir la combinación de 6 dígitos 3 veces antes de que la luz verde parpadeara. La pesada puerta de la caja fuerte se abrió con un suave silbido. Luciana contuvo la respiración, esperando ver los fajos de billetes y las bolsas de terciopelo con joyas. Pero la caja fuerte estaba completamente vacía. No había dinero. No había diamantes. El único objeto que descansaba en el centro del estante de acero frío era una pequeña unidad de memoria portátil, un simple dispositivo de almacenamiento de color negro. Luciana frunció el ceño, sintiendo una punzada de confusión que rápidamente se transformó en un miedo visceral. Tomó el pequeño dispositivo con la punta de los dedos, como si estuviera a punto de estallar. Caminó hacia el escritorio de Mateo, encendió la computadora portátil de respaldo y conectó la unidad de memoria. Una sola carpeta apareció en la pantalla, sin nombre, sin fecha. Dentro de la carpeta había un único archivo de video. Luciana hizo doble clic,
y el reproductor multimedia se abrió, llenando la pantalla con una imagen granulada pero perfectamente clara. Era una grabación de cámara oculta, tomada desde un ángulo alto en la propia sala de estar del apartamento de Luciana. La fecha en la esquina inferior de la pantalla indicaba que había sido grabada hace exactamente 4 meses. En el video, Mateo y Luciana estaban sentados en el sofá de terciopelo blanco, rodeados de botellas de champán vacías. Ambos estaban visiblemente ebrios, riendo con una crueldad desinhibida. Luciana se escuchó a sí misma hablando en la grabación, su voz arrastrando las palabras por el alcohol. «Estoy harta de esperar, Mateo», decía la Luciana del video, acariciando el pecho del multimillonario. «Tienes que deshacerte de ella. No puedo soportar que siga viviendo en esa casa contigo». Mateo, con los ojos entrecerrados y una sonrisa arrogante, le dio un sorbo a su copa. «Tranquila, mi amor», respondió el Mateo de la pantalla. «Ya tengo un plan para deshacerme de Valeria. Pronto desaparecerá de nuestras vidas para siempre, te lo prometo». Luciana sintió que el estómago se le revolvía violentamente. En aquel momento, hace 4 meses, estaban hablando de un divorcio, de obligar a Valeria a firmar un acuerdo de separación y enviarla de regreso a Colombia. Pero escucharlo ahora, fuera de contexto, con Valeria desaparecida y presuntamente muerta, sonaba exactamente como una conspiración para cometer un asesinato en primer grado, y Valeria lo había grabado. Valeria había entrado en su apartamento, había instalado una cámara oculta, había capturado esa conversación específica y la había guardado para este exacto momento. Luciana retrocedió, tropezando con la silla de cuero del escritorio hasta caer al suelo. El terror la paralizó por completo. Si la policía encontraba ese video, no importaría lo que ella dijera en los programas de televisión, sería acusada de ser la autora intelectual del asesinato de una mujer embarazada. Enfrentaría cadena perpetua en una prisión federal. Antes de que pudiera formular un plan, la puerta de la oficina de Caoba se abrió de golpe. El detective Ramírez entró en la habitación, seguido por 2 oficiales uniformados. Ramírez miró a Luciana en el suelo. Luego miró la pantalla de la computadora donde el video seguía reproduciéndose. El detective sonrió, una sonrisa fría y carente de cualquier simpatía. «Señorita Luciana», dijo Ramírez, ajustándose el cinturón, «creo que usted y yo tenemos una cita en el centro de la ciudad». 2 horas más tarde, Luciana estaba sentada en una sala de interrogatorios del Departamento de Policía de Miami. Las paredes grises y la luz fluorescente parpadeante la hacían sentir como si ya estuviera en una celda. Frente a ella estaba el detective Ramírez, y a su lado, un hombre con un traje impecable y una mirada despiadada. Era el fiscal de distrito del condado, un hombre famoso por destruir las vidas de los acusados de alto perfil. El fiscal arrojó una carpeta sobre la mesa de metal con un golpe seco. «Tenemos el video de la caja fuerte. Tenemos sus mensajes de texto exigiendo que él dejara a su esposa. Y tenemos el diario de Valeria detallando el miedo que les tenía a ambos». El fiscal se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. «Conspiración para cometer asesinato, fraude electrónico por asociación y obstrucción de la justicia». El fiscal hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras aplastara el espíritu de la joven modelo. «El juez le dará 25 años sin posibilidad de libertad condicional, y eso si tenemos piedad». Luciana comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas calculadas para las cámaras de televisión. Eran lágrimas de pánico puro, el llanto de un animal acorralado que se da cuenta de que no hay salida. «Yo no hice nada», sollozó Luciana abrazándose a sí misma. «Él hablaba de divorcio, yo nunca quise que la lastimara, se los juro». Ramírez tomó un sorbo de su café rancio y la miró con desprecio. «El jurado no va a creer eso, niña, no cuando la esposa embarazada está desaparecida, y tú estabas vaciando la caja fuerte del sospechoso». El fiscal levantó una mano, deteniendo al detective. «Hay una forma de salir de esto, Luciana», dijo el fiscal con voz suave y venenosa. «Queremos a Mateo Montenegro. Queremos desmantelar su imperio y queremos que pague por lo que le hizo a su esposa». El fiscal sacó un documento de la carpeta y lo deslizó por la mesa hacia ella. «Inmunidad total», dijo el fiscal. «A cambio, te sientas en el estrado, testificas que Mateo planeó el asesinato, que te confesó sus crímenes financieros y que te obligó a guardar silencio». Luciana miró el documento, sus ojos escaneando las palabras legales que prometían su libertad a cambio de la destrucción absoluta de Mateo. No dudó ni un solo segundo. Tomó el bolígrafo que el fiscal le ofrecía y firmó su nombre con manos temblorosas. Había vendido al multimillonario para salvar su propia piel. Mientras Luciana firmaba su pacto con el diablo, Mateo Montenegro experimentaba su propia versión del infierno. Estaba encerrado en una celda de detención preventiva en el Centro Correccional de Miami. Le habían quitado su traje de seda hecho a medida,
su reloj suizo y sus zapatos de diseñador. Ahora llevaba un uniforme naranja áspero que le rozaba la piel y unas sandalias de plástico baratas. El olor a cloro industrial, sudor rancio y desesperación impregnaba cada centímetro de la celda de concreto. Mateo se sentó en la litera de metal, mirando la pared gris, incapaz de procesar la velocidad de su caída. Hace 24 horas era el rey de la ciudad, intocable, poderoso, temido. Ahora era un número de recluso esperando su turno para usar un inodoro de acero inoxidable a la vista de los guardias. El sonido metálico de la puerta abriéndose lo sacó de su estupor. Un guardia le indicó que se pusiera de pie y lo escoltó por un pasillo largo y frío hasta una sala de reuniones para abogados. Separado por un grueso cristal a prueba de balas, lo esperaba Gonzalo. Gonzalo era el abogado defensor más caro y despiadado de todo el estado de Florida. Un hombre pragmático, resbaladizo y completamente desprovisto de brújula moral. Pero hoy, Gonzalo no llevaba su habitual sonrisa de suficiencia. Su rostro estaba pálido, y las ojeras bajo sus ojos revelaban que no había dormido en toda la noche. Mateo tomó el auricular de plástico negro, sus manos aferrándose a él como si fuera un salvavidas. «Sácame de aquí, Gonzalo», exigió Mateo, su voz ronca por la falta de agua. «Paga la fianza, soborna al juez. Haz lo que tengas que hacer, pero sácame de esta caja de concreto hoy mismo». Gonzalo suspiró pesadamente, abriendo su maletín de cuero italiano y sacando un fajo de documentos. «No hay fianza, Mateo», dijo el abogado, su voz sonando metálica a través del auricular. «El juez te consideró un riesgo de fuga extremo, debido a tus cuentas en el extranjero y la gravedad de los cargos». Mateo golpeó el cristal con el puño libre, haciendo que el guardia de la puerta diera un paso adelante. «Son acusaciones falsas», gritó Mateo, perdiendo el control. «Valeria está viva. Ella planeó todo esto. Tienes que encontrarla. Pon a todos tus investigadores a buscarla». Gonzalo lo miró con una mezcla de lástima y frustración. «Mateo, escúchame con mucha atención, porque tu vida depende de que entiendas la realidad de tu situación». El abogado señaló los documentos esparcidos sobre la mesa. «La junta directiva del Grupo Montenegro se reunió de emergencia esta madrugada. Te han destituido como director ejecutivo. Han cortado todos los lazos contigo para intentar salvar la empresa de la investigación federal». Mateo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su empresa, su legado, el imperio que había construido aplastando a sus rivales, le había sido arrebatado en una sola noche. «Y se pone peor», continuó Gonzalo, bajando la voz. «La fiscalía acaba de añadir un nuevo testigo a su lista principal». Mateo cerró los ojos, sabiendo exactamente qué nombre iba a pronunciar su abogado. «Luciana firmó un acuerdo de inmunidad hace una hora», dijo Gonzalo, asestando el golpe final. «Va a testificar que planeaste el asesinato de Valeria, y tienen una grabación de audio tuya diciendo que querías deshacerte de ella». Mateo dejó caer el auricular, retrocediendo hasta chocar contra la pared de la pequeña sala de reuniones. Estaba acorralado. Valeria no solo había tejido una red perfecta, sino que había utilizado la propia arrogancia y los vicios de Mateo para ahorcarlo. Había convertido a su amante en su verdugo. Había convertido su riqueza en la evidencia de su fraude. Había convertido su desprecio por ella en el motivo perfecto para un asesinato ficticio. «Encuéntrala», susurró Mateo, recogiendo el auricular con manos temblorosas. «Gonzalo, te lo ruego, encuentra a Valeria. Es la única forma de demostrar que no la maté». Gonzalo negó con la cabeza lentamente, cerrando su maletín. «He puesto a los mejores rastreadores del país a buscarla, Mateo». El abogado se puso de pie, ajustándose la corbata. «Pero tu esposa es un fantasma. Borró su huella digital. No hay registros de vuelos, no hay transacciones bancarias, no hay cámaras de seguridad». Gonzalo lo miró por última vez antes de darse la vuelta. «Prepárate para el juicio, Mateo, porque nos vamos a la guerra. Y estamos». Los siguientes 8 meses fueron un descenso lento y agonizante hacia la locura para Mateo Montenegro. El juicio, bautizado por los medios sensacionalistas como el caso del carnicero multimillonario, cautivó a toda la nación. Las cadenas de televisión hispanas transmitían cada minuto del proceso judicial en vivo. La sala del Tribunal del Condado de Miami-Dade estaba abarrotada todos los días. El panel de madera oscura de la sala parecía cerrarse sobre Mateo, asfixiándolo lentamente. El fiscal de distrito construyó una narrativa impecable, pintando a Mateo como un monstruo narcisista y calculador. Mostraron los registros financieros, detallando cómo Mateo había desviado fondos a las Islas Caimán. Mostraron el diario falsificado de Valeria, proyectando sus supuestas palabras de terror en una pantalla gigante para que el jurado las leyera. Pero el golpe de gracia llegó en la tercera semana del juicio. Luciana subió al estrado de los testigos. Llevaba un traje sastre de color pastel, el cabello recogido de forma conservadora, y una cruz de plata brillando en su cuello.
entregó una actuación digna de un premio de la Academia. Lloró en los momentos exactos. Su voz se quebró al describir el supuesto temperamento violento de Mateo. Relató cómo él la había manipulado, cómo la había convencido de que Valeria era una amenaza para su felicidad. Y luego, la fiscalía reprodujo el video de la caja fuerte. La voz de Mateo, ebria y arrogante, resonó en los altavoces de la sala del tribunal. Ya tengo un plan para deshacerme de Valeria. Pronto desaparecerá de nuestras vidas para siempre. El jurado, compuesto por ciudadanos comunes que ya detestaban la riqueza ostentosa de Mateo, lo miró con absoluto horror. Mateo estaba sentado en la mesa de la defensa, su rostro pálido, sus ojos hundidos por la falta de sueño en la prisión. Quería gritar, quería saltar sobre la mesa y estrangular a Luciana por sus mentiras, pero Gonzalo le había advertido que cualquier arrebato de ira solo confirmaría la teoría de la fiscalía. Fue entonces, durante el contrainterrogatorio de Luciana, cuando la tortura psicológica de Valeria alcanzó su punto máximo. Mateo giró la cabeza para mirar hacia la galería del público, buscando distraerse de las mentiras que se decían en el estrado. Las filas de bancos de madera estaban llenas de periodistas, curiosos y estudiantes de derecho. Y allí, en la tercera fila, sentada cerca del pasillo, la vio. Era una mujer con el cabello rubio cenizo, cortado a la altura de los hombros. Llevaba unas gafas oscuras de diseñador y un abrigo de lana que desentonaba con el clima de Miami. Pero no fue su ropa lo que paralizó el corazón de Mateo, fue el movimiento de sus manos. La mujer estaba girando un anillo en su dedo índice derecho, dándole 3 vueltas hacia adelante y una hacia atrás. Era un tic nervioso, un hábito minúsculo y específico que Valeria hacía cada vez que estaba profundamente concentrada. Mateo dejó de respirar. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, intentando ver el rostro de la mujer debajo de las gafas oscuras. La mujer inclinó la cabeza ligeramente hacia la izquierda, otro gesto idéntico al de su esposa. «Es ella», gritó Mateo, poniéndose de pie de un salto, su silla de madera cayendo hacia atrás con un estruendo ensordecedor. Toda la sala del tribunal se quedó en un silencio sepulcral. El juez golpeó su mazo con furia, exigiendo orden. «Está ahí sentada, es Valeria, mírenla», rugió Mateo, señalando con un dedo tembloroso hacia la tercera fila de la galería. Gonzalo intentó agarrarlo por el brazo para obligarlo a sentarse, pero Mateo lo empujó con una fuerza desesperada. «Arréstenla, ella planeó todo esto. Está viva». Los alguaciles de la corte corrieron hacia la mesa de la defensa, desenfundando sus esposas. La mujer rubia en la galería se puso de pie, visiblemente asustada por los gritos del acusado. Se quitó las gafas oscuras, revelando un par de ojos azules y un rostro que no se parecía en nada al de Valeria. Era una completa extraña, una estudiante de derecho que simplemente compartía un tic nervioso, o quizás, alguien a quien Valeria había pagado para sentarse allí y hacer exactamente ese movimiento. Mateo se quedó congelado, mirando el rostro de la extraña mientras los alguaciles lo derribaban contra la mesa de madera. El frío metal de las esposas volvió a morder sus muñecas. El jurado lo observaba con los ojos muy abiertos, retrocediendo en sus asientos. No vieron a un hombre desesperado buscando la verdad. Vieron a un lunático violento, un asesino paranoico que estaba perdiendo el control de su propia mente. Valeria lo estaba volviendo loco desde las sombras, manipulando su entorno, destruyendo su credibilidad frente a las únicas personas que podían salvarlo. El juez ordenó un receso, y Mateo fue arrastrado fuera de la sala, gritando incoherencias sobre fantasmas y conspiraciones. Ese fue el momento exacto en que Gonzalo supo que el juicio estaba perdido. 2 semanas después, el jurado deliberó durante menos de 4 horas. Cuando regresaron a la sala del tribunal, el ambiente era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mateo se puso de pie, flanqueado por Gonzalo y 2 alguaciles armados. El presidente del jurado, un hombre mayor con expresión severa, entregó el papel al secretario. El juez leyó el veredicto en voz alta, su voz resonando como un trueno en la sala silenciosa. Por el cargo de fraude electrónico, culpable. Por el cargo de lavado de dinero, culpable. Por el cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado, culpable. Mateo no se inmutó. Sus ojos estaban vacíos. Su espíritu había sido completamente quebrado por la maquinaria implacable que su esposa había puesto en marcha. El juez lo miró por encima de sus gafas, su rostro reflejando un profundo asco. «Señor Montenegro», dijo el juez, ajustando los micrófonos frente a él. «En mis 30 años en el estrado, rara vez he visto un caso de tal crueldad calculada y arrogancia desmedida». El juez hizo una pausa, asegurándose de que cada cámara de televisión captara sus palabras. «Usted no solo destruyó la vida de su esposa y de su hijo no nacido, sino que utilizó su inmensa riqueza para intentar comprar su impunidad.
El hecho de que el cuerpo de Valeria Montenegro nunca haya sido encontrado es un testimonio de su crueldad, negándole a su familia la paz de un entierro adecuado. El juez levantó su mazo. Por lo tanto, lo condenó a cumplir 60 años en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, sin posibilidad de libertad condicional. El golpe del mazo sonó como el cierre de una tumba de concreto. Mateo Montenegro, el rey de Brickell, el titán de los bienes raíces, había sido borrado de la faz de la tierra. 2 años después, el silencio en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, era diferente al silencio del penthouse en Miami. No era un silencio de lujo y aislamiento voluntario. Era un silencio opresivo diseñado científicamente para quebrar la mente humana. Mateo pasaba 23 horas al día encerrado en una celda de concreto de 2 por 3 metros. La cama era una losa de concreto. El escritorio era una losa de concreto. La única ventana era una ranura de 10 centímetros de ancho que apuntaba al cielo gris, diseñada para que los reclusos no pudieran ver las montañas ni orientarse. Mateo había perdido 15 kilos. Su cabello oscuro estaba veteado de gris, y sus ojos habían adquirido la mirada vacía de un animal enjaulado que ha olvidado lo que es correr. Ya no apelaba a su sentencia, ya no hablaba con sus abogados, simplemente existía, consumido por el eco de sus propios errores. Una mañana de martes, el sonido metálico de la ranura de la pesada puerta de acero rompió la monotonía. El guardia del bloque de celdas deslizó un sobre blanco a través de la ranura. «Correo, Montenegro», gruñó el guardia antes de alejarse por el pasillo. Mateo se levantó lentamente de su losa de concreto, sus articulaciones crujiendo por el frío perpetuo de la celda. Recogió el sobre del suelo. No era el papel barato y reciclado que usaban los abogados o el sistema penitenciario. Era papel de algodón de alta calidad, grueso y texturizado. Mateo miró el sello postal en la esquina superior derecha. El sello era de Andorra, un pequeño principado en las montañas de Europa, famoso por su secreto bancario y su estricta privacidad. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Con dedos temblorosos, rasgó el borde del sobre y sacó el contenido. Lo primero que cayó sobre su cama de concreto fue una fotografía impresa en papel brillante. Mateo recogió la foto y sintió que el aire abandonaba sus pulmones con un jadeo ahogado. La imagen mostraba a un niño pequeño, de unos 2 años, corriendo por un jardín verde y exuberante. El niño tenía el cabello oscuro y rizado, exactamente igual al de Mateo cuando era pequeño, pero los ojos, brillantes e inteligentes, y la sonrisa suave, pertenecían innegablemente a Valeria. Mateo cayó de rodillas sobre el suelo frío, apretando la fotografía contra su pecho, lágrimas calientes derramándose por su rostro demacrado. Era su hijo. Su hijo estaba vivo, creciendo en algún lugar hermoso y lejano, completamente ajeno al monstruo que era su padre. Con la visión borrosa por las lágrimas, Mateo desdobló la carta escrita a mano que acompañaba la foto. La caligrafía era elegante, firme y dolorosamente familiar. «Hola, Mateo», comenzaba la carta. «Supongo que el concreto de Colorado es un poco más frío que el mármol de Brickell». Mateo soltó una risa rota, un sonido patético que rebotó en las paredes de su celda. «Te escribo porque creo que mereces saber la verdad», continuaba la carta. «Mereces saber exactamente cómo la mujer a la que llamaste ingenua y aburrida desmanteló tu vida pieza por pieza». Mateo se secó las lágrimas con la manga de su uniforme naranja y siguió leyendo, devorando cada palabra. Valeria detallaba su plan con la precisión clínica de un cirujano. Explicaba cómo había utilizado sus antiguas credenciales de periodista para acceder a los servidores ocultos del Grupo Montenegro, cómo había transferido $5 millones a través de una red de criptomonedas irrastreables, lavando el dinero con la misma técnica que Mateo usaba para sus sobornos. «Te sorprendió el diario, ¿verdad?», escribía Valeria. «Me tomó semanas perfeccionar el tono de una víctima aterrorizada. Sabía que la policía de Miami era perezosa. Sabía que Ramírez odiaba a los hombres ricos. Así que le di exactamente la narrativa que él quería creer». Mateo leyó cómo Valeria había manipulado a Luciana, dejando pistas falsas para que la modelo creyera que estaba ganando, empujándola a actuar de manera errática y sospechosa. «La cámara en el apartamento de Luciana fue mi toque favorito», confesaba la carta. «Sabía que tu arrogancia te haría hablar de más después de un par de copas de champán. Solo tuve que editar la conversación para que tu deseo de divorciarte sonara como un complot de asesinato». Mateo sintió una mezcla nauseabunda de horror y una extraña, retorcida admiración. La brillantez de la ejecución era absoluta. Valeria no había dejado nada al azar. Había comprado un pasaporte en la red oscura, había cruzado la frontera hacia México en un autobús comercial, y desde allí había volado a Europa bajo una nueva identidad. «Ahora vivo en un lugar donde el sol brilla y el aire es limpio», concluía la carta. «Nuestro hijo se llama Leo.
Es un niño maravilloso, inteligente y amable. Me aseguraré de criarlo para que sea exactamente lo opuesto al hombre que le dio la vida. Mateo llegó a la última línea de la carta, escrita con un trazo un poco más profundo, como si Valeria hubiera presionado el bolígrafo con fuerza. Disfruta del silencio, mi amor. Mateo dejó caer la carta al suelo. Miró la fotografía de su hijo una vez más, memorizando cada rasgo, cada rizo de su cabello, sabiendo que sería la única vez en su vida que vería su rostro. El peso aplastante de su propia arrogancia finalmente lo quebró por completo. Había subestimado a la persona más peligrosa de su vida, simplemente porque ella hablaba en voz baja y le preparaba el café por las mañanas. Un sonido extraño comenzó a brotar de la garganta de Mateo. Empezó como un sollozo ahogado, pero rápidamente se transformó en una carcajada. Era una risa histérica, rota y desquiciada que resonó por todo el bloque de celdas de máxima seguridad. Reía por la ironía de su destino. Reía por la absoluta genialidad de la mujer a la que había descartado como un activo obsoleto. Y lloraba. Lloraba con una desesperación insondable por el hijo que nunca conocería, por la vida que había destruido con sus propias manos. El eco de su risa histérica se mezcló con el zumbido de las luces fluorescentes, perdiéndose en el abismo de concreto. Y así, el rey de Miami se convirtió en un fantasma enterrado en vida, víctima de la trampa más perfecta jamás diseñada. Porque no hay error más letal, ni arrogancia más suicida, que confundir el silencio de una mujer inteligente con su misión. La justicia, a veces, no se imparte en los tribunales con martillos de madera y jurados imparciales. A veces, la justicia se sirve fría, calculada y ejecutada desde las sombras por aquellos a quienes creímos tener bajo nuestro control. Y al final, en la oscuridad de esa celda, la única pregunta que quedaba flotando en el aire viciado era simple. ¿El castigo fue proporcional al crimen, o la venganza se convirtió en un monstruo aún más aterrador que el hombre al que destruyó?